Hoy día nos veníamos a partir de esta patología que es muy importante, es una patología GES. Siempre que fueron preguntando cuál es una patología GES, que tienen que saber que traumatología y ortopedia, la patología GES es la displasia cruzante de la cadera llamada antiguamente luxación congénita de la cadera. ¿Por qué se llama hoy displasia cruzante de la cadera? Porque se encontró que en realidad era una patología en que se le daba la predisposición a luxar la cadera del lactante menor. Entonces son niños que nacen con su cadera en posición y se van luxando en la medida que van creciendo, excepto que nosotros hagamos diagnóstico precozmente y podamos resolver el problema de forma ortopédica con el llamado patrón de Pavlov. La displasia de cadera es una de las patologías más frecuentes, especialmente en nuestro país, la reducción con un 8%. Su incidencia varía según la presencia de factores de riesgo. ¿Y cuáles son ellos? En primer lugar, la presencia del sector femenino. Los andrógenos son favorecedores de esta patología y los niños sobre sexo masculino sin desarrollo. Ahora, si a esto agregamos factores mecánicos como la presentación podálica y los antecedentes familiares de displasia cruzante de cadera, ya sea en el papá o de la mamá, más la presencia de otras malformaciones como orbitales o esa presentación, tenemos los 4 factores de riesgo más importantes. Frente a un recién nacido femenino que tiene los otros factores de riesgo como podálica, displasia de antecedentes familiares y el pivot, por ejemplo, presente, entonces tenemos que hacer un estudio precoz en el menor de 3 meses. Y eso se hace con un examen que se llama ecografía. Entonces, no olvidar factores de riesgo. Esos 4 se los tienen que saber muy bien. Ahora, se ha establecido una etiología multifactorial como herencia, también la relaxina materna que produce niños de exitud con la displasia y también las facturas insulinas factores mecánicos como la presentación podálica. En Chile se estima uno de cada 500 pacientes ha sido fríos para la forma de subluxación y luxación. Existen 3 formas de presentación. Una que es la displasia de los techos solamente, ¿verdad? Que hay un ángulo mayor de 30 grados y esa incidencia es bastante alta, pero afortunadamente son casos leves con displasia acetabular y que aumentan más o menos entre 5.000 a 7.500 casos anuales en Chile de displasia luxante de cadera, pero en el grado 1, o sea, en el grado en que solamente un aumento del ángulo acetabular. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes la forma en que nace el recién nacido en la pierna de la izquierda y cómo se va luxando esta cadera a lo largo del periodo de lactante menor, ¿verdad? Y termina por luxarse. Ya en la diapositiva de la derecha podemos ver que aquí hay una cápsula de color de arena. Ya esta cadera está totalmente luxada. Este es el grado mayor, pero aquí tenemos una cadera subluxada, que es el grado intermedio, y aquí podemos tener una displasia de los techos. Entonces, la displasia de techo, subluxación y luxación que puede llevar a una luxación alta de la cadera en los mayores. Si clasificamos en 2 grandes grupos a este tipo de patología, vemos que la típica, la clásica y la que nosotros vamos a ver siempre, la que estamos hablando hoy, es que corresponde al 98% de los casos y que se denomina ya sea displasia luxante de cadera, como preconiza MinSal, el Ministerio de Salud, o enfermedad luxante de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera. ¿Ya? Para diferenciarla de la atípica, que es solamente un 2%, o teratológica, y que se ve en la etapa prenatal, o sea, aquí el bebé nace con las caderas luxadas. Esa es la gran diferencia. Y esto se llama atípica, es antenatal o prenatal, y está asociada a malformaciones severas como son el mielomeningocele o la artroglifosis.
Y la característica es que este tipo de luxaciones son irreductibles, no las podemos tratar ortopédicamente, podemos operarla al cabo de un año de edad del recién nacido. Entonces, ya le había insinuado sobre cómo se clasificaba esta displasia luxante, el primer grado, que es leve o displasia acetabular. Cuando el ángulo de un niño, ¿verdad?, de 3 meses tiene más de 30 grados o más, es una displasia acetabular. Y en ellos hay que sospechar que tiene una displasia del desarrollo, que tiene una displasia luxante. Y después les voy a explicar cuál es el examen que buscamos, el examen físico para hacer coincidir, ¿verdad?, este ángulo mayor más el examen físico hace que indiquemos la correa o el arnés de Powell. Después viene la subluxación o grado moderado y finalmente el grado severo, que es la luxación alta con cápsula al reloj de arena. Esto es una patología ortopédica muy importante. ¿Por qué? Porque si no se diagnostica precozmente causará una discapacidad importante física en el adulto, en la adultez. Estas son las personas que cojean en forma muy importante cuando se trata de una luxación de alta. Ustedes van a ver que hace esto y se llama el signo de Trendeler, por una cadera que no está apoyando y que con una pierna más corta, ¿verdad? Nuestro servicio en Arica tiene una estadística que demuestra que el 20% de las artrosis de cadera en los adultos menores de 65 años, estamos hablando de adultos jóvenes, ya menores de 65 años, o sea, no son patología auge ni GES para los efectos de indicar una prótesis, porque también el otro GES en la traumatología es para adultos mayores de 65 años que requieren de una prótesis de cadera por una artrosis severa. Estos pacientes son artrósicos jóvenes, son coxartrósicos jóvenes, ¿ya? Y esos coxartrósicos jóvenes tienen que ser sometidos a cirugía a los 40, 50 años de edad, producto de que tienen una cadera terrible, una artrosis severísima, con gran dolor que le ocasiona una discapacidad que hace imposible que sigan caminando, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante diagnosticar precozmente, porque si nosotros diagnosticamos precozmente a estos niños, le hacemos tratamiento y se mejoran 100%. ¿Ya? Y por eso el MinSal ha establecido que esta es una patología GES o auge. El diagnóstico precoz podemos realizarlo al primer mes de vida. ¿Y a qué grupo apuntamos? A aquellos que tienen factores de riesgo. Al principio de la charla yo les hablé de los factores de riesgo, ¿verdad? Sexo femenino, después antecedentes familiares, presentación podálica, y si nosotros vemos en ese recién nacido un pivote, un pietano o alguna deformación del pie, ahí tenemos los 4 factores de riesgo, y el guagua tiene un mes de vida. ¿Qué nuestra obligación como médico general, ¿verdad?, que estoy viendo en el policlínico un caso así, es derivarlo a quien corresponda, ¿verdad?, al especialista para que realice un estudio de ecografía. La ecografía es la manera de hacer diagnóstico precoz, y la gran ventaja que tiene, que si yo diagnostico un luxado congénito cadera, ¿verdad?, no un luxado congénito, una displasia luxante cadera precozmente, entre las 3 semanas y los 3 meses de vida, me voy a poner mucho menos en mejorar. Ahora, en este recién nacido que tiene signos de riesgo, tengo que buscar 2 signos. El signo de Ortolari-Barlow, que se ve en el primer y el segundo mes de vida. Y eso es una de las preguntas que hacemos siempre en los exámenes de esta especialidad. ¿En qué edad busca el Ortolari-Barlow? Entonces de ahí vienen los carriles por la banca. Desde los 3 meses, ¿no?, a los 6 meses, o en el recién nacido. El recién nacido en general no tiene, a pesar de que tienen la cadera luxada, es casi imposible de diagnosticar.
Pero sí, ese recién nacido ya tiene 3 semanas o un mes, sí puedo encontrar el signo de ortolán y barro. Hasta 2 meses. Entonces, entre el primero y el segundo mes, tengo que buscar ortolán y barro. ¿Qué significa eso? Si la cadera está luxada, afuera de su lugar, ¿verdad? En el momento de yo reducirlo, ahí está el signo de ortolán y positivo. O sea, cadera luxada, la reducción positiva significa ortolán y positivo. Para diferenciarlo del barro, que es al revés. La cadera no está luxada, pero yo examino el bebé y encuentro que se me luxa la cadera, o sea, es una cadera luxable. Eso se llama barro. Y aquí hablo también de la limitación de la abducción. Eso es en el mayor de 3 meses. Y ese es el único signo que nosotros tenemos que buscar en los mayores de 3 meses. No tienen que variarse con una pila de signos que les voy a mostrar. El único que tienen que buscar, y que si hacen policlínico alguna vez conmigo, voy a ir a buscar la limitación de la abducción, nada más. Y si la radiografía tiene más de 30 grados, ¿verdad? Yo digo, en la derecha tengo dudas, voy y examino el bebé o la bebé y voy a encontrar esa limitación de la abducción en el mismo lado que yo sospeché en la radiografía. La indicación es correa de Pauli, Guarnet de Pauli. ¿Cuáles son las recomendaciones del MinSal para el diagnóstico precoz? Derivar todo recién nacido con factores de riesgo positivo al ortopedista. Se confirma el diagnóstico con ecografía al primer mes. Estamos repitiendo lo que yo ya les dije. Si el diagnóstico es positivo, se inicia el tratamiento con Guarnet de Pauli. Y si no está disponible la ecografía, ¿se puede tomar radiografía el primer mes? Sí se puede tomar, pero la posibilidad de hacer un diagnóstico es compleja. Hay consenso en el screening establecido por MinSal de que la radiografía de pelvis AP al 3er mes es lo que nos orienta en el diagnóstico. Ahora, hablando de la ecografía, el austriaco Reinhard Graf describió la técnica de medición y errores. Y esta ecografía es una ecografía estática. Tiene una cunita para colocar al paciente en posición de lado y poder hacerle el examen. Se describe, ¿verdad? Si ustedes ven en el Google, van a encontrar cuál es la famosa cunita del profesor Graf. Y describió un sistema de medición angular, ¿verdad? Estableciendo la línea del techo acetabular óseo, la línea base y la línea del rodete acetabular cartilaginoso. Entonces, con estas líneas, él describió el ángulo alfa, que se refiere a la cobertura ósea acetabular, y el ángulo beta, la cobertura cartilaginosa acetabular. Aquí hay un esquema que muestra, este es la pelvis, este es el isquio. Entonces, la parte ósea está con la pelvis y con el isquio. Si yo uno con una línea, esta pelvis, el diágono, con el isquio, y trazo una línea vertical en relación a la pelvis, puedo encontrar un ángulo alfa. Este ángulo alfa describe la cobertura acetabular. Para diferenciarlo del ángulo beta, que está aquí abajo, tenemos la continuidad de la pelvis y trazo una línea que va por el ángulo, por la parte ósea, pero pasa por el cartílago. Esto se ve claramente esa cabeza cartilaginosa se ve en la ecografía. Si yo hago una radiografía no voy a ver nada. Por aquí ustedes pueden ver. Se ve o se adivina esa cabeza esférica. Aquí está la pelvis, aquí está el isquio. Entonces yo trazo una línea que va de la pelvis al isquio, la orología con el isquio, y establezco un ángulo con el diágono. Este ángulo se llama ángulo alfa, que describe cobertura ósea. Y
Eso el sistema, ¿verdad? La computadora te lo entrega, la medición. Doctor, Sí. ¿esos ángulos son para diagnosticar la enfermedad o para definir una cadera normal? No, si la cadera es normal, tiene su ángulo. Pero si su ángulo están alterados, te va a diagnosticar la enfermedad. Ahora, reiteramos nuevamente con respecto a los test diagnósticos. El signo de Ortolani para la cadera que está luxada se reduce. Es de entrada también se crece. Y el signo de Barlow para la cadera luxable o de salida. Aquí está Ortolani. La cadera luxada tiende a entrar en la articulación, da la sensación al examinador de que se reduce. Es un signo de entrada. Para diferenciarlo del Barlow, que la cadera tiende a salir de la articulación y da la sensación al examinador de que una cadera previamente reducida se luxa. Es un signo de salida. ¿Ya? Y eso se ve entre el primero y el segundo mes de vida. Ahora, ¿qué pasa con la clínica del mayor de 3 meses? Desde los 3 hasta los 12 meses buscamos la limitación de la abducción de la cadera. Flectamos las caderas de 90 grados, ¿verdad? Y abrimos la cadera. Flectamos cadera y rodilla a 90 grados. Y ahí se abre y se visualiza si hay una limitación o no. ¿Ya? Todos estos otros signos que están más abajo descritos, galeasia, simetría de pliegue, acostamiento aparente, telescopado, prominencia lateral de chocante mayor, no sirven, no lo busquen. Hay algunos que describen muy bien la simetría del pliegue, no lo busquen porque no es necesario ni es patognomónico. El patognomónico que nos dice esta cadera está luxada o está con una displasia luxante es la limitación de la abducción con cadera en 90 grados flexión. Aquí está, ustedes pueden ver, está claramente demostrado cuál es la cadera que está limitada. ¿Derecha o izquierda? Se supone que esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Cuál es la que está limitada? La izquierda, ¿verdad? Ninguna duda. Entonces van a diagnosticar a los casos. Bueno. Esta abducción dice, no es esperable encontrarla en el recién nacido. Uno la busca, pero en el fondo está haciendo Ortolani Barlow. Aquí se ve lo que se ve en el niño mayor de 1 año, pero es que esto no hay ninguna gracia de diagnosticar una luxación de congénita, una displasia luxante que era luxada, ¿ya? Pero el mayor de 1 año, porque cogían terriblemente el signo Trendelenburg evidente, ¿verdad? Y el acortamiento de la extremidad también a través del toma o del galeasia. Con respecto a la radiología, ¿cómo la interpretamos nosotros esa radiografía de Bellamy que preconiza el MinSal a partir del 3er mes de vida? Y de hecho está tan reglamentado y es tan riguroso esto y tan bien seguido por todos los equipos de salud de todo este país que uno no tiene ni que hablar del tema porque los niños vienen con su radiografía del 3er mes. ¿Ya? Y esta es una recomendación basada en evidencia de grado 0, pero igual es lo único que tenemos sustentable y que ha sido muy bueno en la pesquisa precoz y el tratamiento de esta displasia. ¿Qué le exigimos a la radiografía? Primero, que las alas ilíacas sean simétricas, que sean iguales. Porque si vemos una radiografía simétrica de un paciente en mal posición, ¿verdad? Y los agujeros obturadores tampoco son simétricos, los fémures no están en posición neutra y la pelvis está en flexión, entonces no cumple con ninguno de los requisitos que exigimos para que una radiografía sea
legible, sea real. Aquí está lo que se llama la línea de Perkins y la línea de Ilgen-Reiner, que establece 4 cuadrantes, ¿verdad? La línea de Perkins pasa por el borde lateral, es la vertical, es esta, que pasa por el borde lateral de la acetábulo. Pero este es el acetábulo normal. Ustedes se fijan acá, tiene una ceja y hay una ceja. Miren acá. Es claro. Tiene más de 30 grados. Por lo tanto, es una displasia de techo. ¿Ya? Pero esto no es solo una displasia de techo, porque no lo vamos a decir. Porque en esta la manera de interpretar la radiografía nos permite ver alguna cosa. Este arco, que se llama cervicobturatriz, o arco de Shenton, nos permite ver si el fémur está arriba o no. Lo otro es que claramente si yo trazo esta línea de Perkins y uno lo castiga por su radiado y Ilgen-Reiner, voy a encontrar que lo normal es que si yo se produce un cuadrante que se llama ínfero radial. Este es el ínfero lateral, súbelo lateral, súbelo radial, ¿verdad? Pero tiene que estar encuadrado en el ínfero lateral. Entonces, esta línea tiene que llegar y dividir esta zona que se llama metáfisis en el medio, exactamente en el medio. Pero acá, miren, la línea donde está y esto está totalmente afuera. Entonces, aquí no hay ninguna duda. ¿Qué es? ¿Una subluxación o es una luxación? Es una luxación, absolutamente. Porque si fuera una subluxación, estaría la mitad afuera de la luxación. O sea, tendría apoyo, pero esto no tiene ningún apoyo. La luxación alta es la grave. Esa es la grado 3, la más grave, la más severa. Bueno, esa es la manera de interpretar la radiografía. Y ustedes ven que aquí el arco de Shenton, del lado izquierdo está el cabo. ¿Está ahí? Este no. La línea vertical de Perkins deja fuera de la metáfisis. Por lo tanto, hay una luz. Lo importante es exigir algunas cosas. Simetría de la radiografía, que sea bien tomada, que no se inflexione. Y aquí está, por ejemplo, los signos de luxación del fémur, la ubicación del núcleo, la línea de Shenton, la elevación femoral, la separación del fondo del cotílogo. Todo eso es lo que describimos recién. ¿Cuál es el tratamiento de la displasia luxante de cadera? Primero, se necesita un diagnóstico precoz. Y el tratamiento tiene que ser suave y progresivo. No es posible, ¿verdad?, tener una cadera que está afuera e intentar reducirla, ¿verdad?, de forma violenta, porque eso produce una complicación muy grave que se llama necrosis avascular. ¿Ya? Mientras más tiempo lleva displásica una cadera, mayor será la deformidad de sus 3 componentes. Entonces, de ahí la importancia de la ecografía en el diagnóstico precoz. En el recién nacido y el lactante menor de 3 meses, ahí la ecografía tiene su real valor. Si yo tengo un recién nacido, un bebé de recién nacido 2 meses y tengo una cadera inestable o una cadera luxable como es la del signo de Barlow, o una cadera luxada como es el signo de Ortolani, el tratamiento es apnea de Pavlik y los controles se hacen mensuales con la ecografía hasta que el menor tenga 3 meses. Después es la radiografía la que corresponde.
Aquí ustedes pueden ver una net de Pauli y está puesto en dos posiciones, posición de cúbito supino y de cúbito prono. Hoy día el cúbito prono se le relaciona con la muerte súbita, así que está absolutamente una de las educaciones a las mamás es que no coloquen a su bebé en prono. Todos mis hijos fueron educados en prono, porque en esa época, bueno, se morían los que tenían que morirse, no los que están en prono, pero no todos iban a morir, porque obviamente no tenían esa predisposición, pero la posición prono está relacionada con la muerte súbita. Así que esto solamente le pedimos a la mamá que coloque su bebé en posición de cúbito supino, ¿ya? Y tiene que mantenerla 24/7. Solamente le cambia, ¿verdad?, a la parte de arriba cuando se moje, se ensucie, no tenga que ducharla o no ducharla, sino que bañarla. Ahora, una vez que indicamos que hacemos el diagnóstico de displasia luxante cadera, ya sea grado 1, como es la displasia al techo, grado 2, subluxación, o grado 3, luxación, en un bebé, ojalá de 3 meses, pero generalmente lo llegan a los 4 y quinto mes. Le indicamos las correas y lo controlamos mensualmente con nueva radiografía. Ahora, habitualmente, y eso es súper importante, yo les pido a la mamá que acueste a su bebé, ¿verdad? Y una de las cosas que dejo consignada es cuando esa mamá viene con el bebé sin las correas. Imagínate, viene a control de Pablo y viene sin las correas. Entonces eso no es tan infrecuente, especialmente en nuestra población rural. Entonces, de hecho, el hospital tiene un esquema de colocar algún asistente o algún educador que se apersone a ese hogar, ¿verdad?, y se preocupe e insista en que le hagan un tratamiento de corresponde. ¿Cuándo retiramos las correas? Cuando tiene una radiografía normal que nos da la seguridad de que no se va a luxar esa cadera. Si el caso se prolonga, especialmente en esas mamás que dicen que le ponen las correas y no se la ponen, y llega el bebé a los 10 meses, los bebés se sacan solo las correas, las desadoras solo. O sea, ya son independientes. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando llegan a esa edad, y si son niñitas, son mujeres, con mayor razón porque son las pequeñas. ¿Ya? Entonces, pasamos, y si es necesario, pasamos a botas con lluvia para completar el tratamiento y permitir que el techo, ¿verdad?, que el buen centraje forme el techo como corresponde. Y eso es ¿por qué hacemos el tratamiento con correas? Porque las correas abren, relajan los músculos aductores. ¿Ya? Los músculos aductores son los que luxan la cadera. Se contraen los músculos y la luxan. Entonces, si nosotros tenemos un sistema para relajar la musculatura aductora, entonces podemos conseguir que esa cadera bien centrada permita la formación del techo o acetábulo. Las contraindicaciones de las correas son mayores de 10 meses, como lo expresé. Hay casos como la artrogrifosis, que son las caderas y las rodillas rígidas, que son prenatales. La luxación prenatal teratológica y reductible no va a funcionar con correas, con nada, así que no tenemos ni que perder el tiempo. ¿Ya? Y hay casos en los cuales, a pesar de todo, no conseguimos una reducción de la cadera y ahí realmente cambiamos de esquema. Ahora si el bebé está cercano a cumplir los 10, 11 meses o al año, entonces pasamos a cirugía, porque no se redujo la cadera. Aquí hablamos de la cadera luxada y reductible entre los 10 y los 12 meses. ¿Ya? Pero eso a veces ocurre antes. A veces a los 8 meses nos damos cuenta de que no se va a reducir esa cadera, porque hay interposición, hay una cápsula de reloj de arena interpuesta. En ese caso, ¿verdad?, la operamos
y hacemos una tenotomía de los aductores, esos músculos que nos luxan la cadera, los alargamos, los cortamos en realidad, no los alargamos, sino los cortamos, hacemos una sección con una incisión pequeña. Y a través de ese mismo abordaje que se llama Ludloff, entramos a la cadera y hacemos la reducción abierta de la cadera. Limpiamos el acetábulo, sacamos el pulminar, el tejido graso del acetábulo, sacamos el ligamento redondo, que ya en esa etapa de la vida no es necesario para la circulación de la cabeza femoral. ¿Ya? Así que estamos autorizados a sacar el ligamento redondo, que es un tremendo ligamento que se interpone, ocupa espacio en el acetábulo. Entonces al sacarlo, queda todo el espacio para la cabeza que puede entrar perfectamente. Y mantenemos, después de la cirugía, si es bilateral, hacemos la cirugía en el mismo tiempo. ¿Ya? Y terminamos con un yeso pelvipedio que se llama en posición humana. Ese yeso pelvipedio en posición humana lo mantenemos hoy día por 6 semanas. Aquí está puesto un mes, pero lo alargamos a 6 semanas. Y después cambiamos botas con yugo por 2 semanas. Finalmente, 8 semanas de tratamiento, o sea, 2 meses de tratamiento con yeso. Cuando la cadera luxada y reductible es de 12 meses a 24 meses, hacemos lo mismo. Hemos ido al principio tímidamente, eran menores de un año que operábamos a través de esta técnica. Pero hoy día estamos haciendo hasta 3 años de edad. Y he leído algunos trabajos de especialistas que operan a cualquier edad con la técnica del Ludloff. Lo que antes era una timidez, hoy día nos hemos dado cuenta que es la mejor técnica. Y además no le ve la cicatriz, porque tiene una cicatriz en la parte interna que no se ve. Se puede usar bikini las chiquillas sin ningún problema. ¿Qué pasa con aquellos casos tardíos? Sobre los 6 años de edad, de 2 a 6 años de edad. En realidad, nosotros ya estamos cubriendo hasta los 3 años con la técnica de Ludloff, pero mayores de 3 a 6 años de edad, a veces tenemos que recurrir a otras cirugías que son óseas, porque hasta este momento habíamos hecho solo un tratamiento quirúrgico de parte blanda. Pero ya cuando los niños son más grandes, podemos hacer cirugía de osteotomía a nivel del acetábulo o a nivel del fémur, que es lo que se llama osteotomía derrotadora varizante de centraje. Ahora, esta osteotomía incluso llegan hasta la etapa adulta, ¿verdad? Y con buenos resultados. La osteotomía tanto del fémur como de la pelvis. Aquí hay unas imágenes que muestran la osteotomía, el tratamiento después de la marcha. Y termino hablando de que ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento? Lejos es la necrosis avascular. Necrosis avascular de la cabeza femoral. Incluso lo vemos en el tratamiento ortopédico, en un 0.5%. Vemos displasia luxante de cadera, necrosis vascular, con displasia tratada con correa de Pavlov, con apnea de Pavlov, pero solo con un 0.5%. En cambio, si hacemos cirugía, esta complicación puede llegar hasta un 30%. Recordar que la necrosis vascular es siempre iatrogénica. ¿Qué significa iatrogénica? Mala práctica, correctísimo. Y puede ser terrible, porque hay deformidad de la cabeza femoral, subluxaciones, deformidad del acetábulo, incongruencia articular, sobrecrecimiento trocante mayor, desigualdad del largo de las piernas, oblicuidad de pelvis, escoliosis secundaria. Es un desastre. Pero aquí tenemos recordando, ¿verdad?, cómo se alimenta la cabeza femoral. Recuerden que existe lo que se llama
las arterias circunflejas, que son la anterior y la posterior, y de ahí salen ramas que van por vía subperióstica a través del cuello y van a alimentar la epífisis o cabeza femoral. Ahí en esa imagen podemos ver, pero pueden ver ustedes un desastre en la cadera derecha de este bebé o de esta bebé de 2 años y 5 meses. Vean, esta cabeza, aquí tiene una cadera normal, que tiene un núcleo, el núcleo deficiente. Aquí no hay núcleo deficiente. Como de 2 años y 5 meses. La misma guagua, a los 4 años, 2 meses, ha ido preparando. Ha ido preparando la cabeza. Ha ido mejorando. Pero miren lo que pasó con el chocante. ¿Y qué pasó con el cuello? No tiene cuello. O sea, más desastroso no puede ser. Realmente es increíble el daño que uno puede tener. Y que yo he visto a lo largo de los años, viendo los desastres que hemos colgado, básicamente, a veces por el entusiasmo, porque después no sabe. El profesor Alfredo Reyes, que fue el mentor de esta patología, siempre nos hablaba de la necrosis vascular. Decía, ustedes no pueden ver lo increíble que son las deformidades secundarias de necrosis vascular. Porque si ustedes ven en el adulto, un adulto así que está de mucho. ¿Qué es lo que es? Una segunda necrosis vascular puede conectarse a los años de la vida. Siempre está subiendo. Siempre está subiendo. Ahora, ¿qué pasa con estos casos? Los casos se pueden operar en la etapa adulta, sí, y se ponen prótesis. Entonces aquí habla que la falta de cobertura de la cabeza llevará a sobrecarga biomecánica que producirá inevitablemente artrosis de la articulación, artrosis displásica en el adulto mayor, que son menores de 65 años, son pacientes jóvenes, y que merecen una prótesis total de cadera para recuperar su función. Veamos. ¿Quién me ayuda con el cambio? Gracias. Ahora vamos a pasar a una patología que se llama epifisiolisis, más llamada epifisiolisis, porque es un deslizamiento del nivel de la fisis, del cartílago de crecimiento de la cadera. Vamos a ver la enfermedad de Perthes primero. La enfermedad de Perthes es una necrosis avascular. Es una necrosis vascular de causa idiopática, o sea, causa idiopática significa que la conocemos, la causa. Que puede ser parcial o total y que se produce en la epífisis femoral proximal, o sea, en la cabeza del fémur. Y lo vemos, eso es súper importante en grabarse. En niños, especialmente varones de 3 a 12 años de edad. Para diferenciarlo de otra patología que vamos a ver enseguida, que se llama la epifisiolisis, que es en el adolescente, o sea, niños de 11 a 12 años de vida. Entonces, la enfermedad de Perthes es una necrosis aséptica, idiopática, de la cabeza femoral o epífisis femoral proximal y que se ve en niños entre 3 y 12 años de edad. Si recordamos, ¿verdad?, la circulación,
la circulación de la cabeza femoral, vemos que son las circunflejas, ¿verdad? Anterior y posterior, las que nos emiten ramas que van a través del cuello de forma subperióstica y que llegan a la epífisis o la cabeza del fémur. Cuando se produce una interrupción de esta circulación, se produce necrosis. Por ejemplo, en las fracturas del cuello del fémur en el adulto, ¿verdad? El 90% lesiona la cabeza, la circulación, y esto se reemplaza por una prótesis total de cadera. ¿Ya? Pero en los niños, esta necrosis se produce por causas que desconocemos. Entonces, aquí está el resumen de la enfermedad de Perten que hay que grabarse. Hombres, también se ve en las mujeres, pero mucho menos. De 3 a 8 años es lo más frecuente que se ve. ¿Ya? Y que tienen una cojera crónica, cojean un par de años y no se sabe por qué. Y esta afección de la articulación compromete la apertura de la movilidad de la cadera por la abducción y las rotaciones de la cadera. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con radiografías. Pero aquí, esto hay que grabárselo porque nosotros pedimos a veces solamente radiografía de pelvis, radiografía de pelvis AP, y muchas veces la radiografía de pelvis frontal o anteroposterior no muestra la enfermedad en forma precoz. Ustedes tienen que pedir una posición lateral o de Lauenstein. Entonces, pelvis AP y Lauenstein. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad de Perten? El primer gran concepto que tienen que tener es que esta necrosis vascular produce un ablandamiento de la cabeza del fémur. Y si este niño empieza a apoyar con esta cabeza blanda, la empieza a aplanar, la empieza a deformar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? A ver, ¿qué se le ocurre? Si la marcha, el apoyo, le produce aplastamiento a la cabeza del fémur, ¿qué harían ustedes? Plantilla y en la posición de plantilla. ¿Cómo? Que no caminen, obvio. Obviamente, sí, eso es así. Sí. ¿Por qué no puede caminar ese niño? Porque en la medida que camina, y además no son niños súper inquietos, son niños con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, rápidamente van a aplastar esa cabeza del fémur y la van a deformar. Y de hecho, la enfermedad de Perten también se llama coxa plana. ¿Qué significa eso? Que la cabeza redondita quedó plana. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser nuestro tratamiento? Mantener el centraje para que la cadera se mantenga dentro del acetábulo, que es el que va a permitir, ¿verdad?, que se mantenga esférica la cabeza del fémur. ¿A quiénes les da? Reitero, a los hombres, más que a las mujeres, entre los 3 y los 12 años, pero en general siempre vemos al niño entre 3 y 8 años, 9 años máximo. Son que tienen algunas características como obesidad, baja estatura, inquietos y con una maduración esquelética retrasada. Y aquí vemos el tema de la radiografía. Aquí hay una radiografía en posición anteroposterior, acá arriba. Esta radiografía. Entonces, nosotros vemos esta radiografía y decimos, no, esto es normal, pero es bastante parecido. Pero ahorita señalizar, porque si miramos la posición de la muestra, vemos una fractura. Hay una división ahí, una fractura subcondral.
Entonces, ojo, ese es el comienzo de la enfermedad de Berti. Esta es una enfermedad larga, no es corta, más bien no. Tiene un tiempo que ya lo vamos a ver, ¿eh? Pero larga. ¿Qué es lo importante como concepto? Que estos niños, que esta es una enfermedad que tiene una historia natural, que la vamos a ver ahora. Y esta historia natural dice necrosis, después dice fermentación, después dice reparación y remodelación. Todas reparan y remodelan. Pero si yo tengo una cabeza plana, es imposible que me quede normal. Entonces yo tengo que evitar que se aplane. Para eso, le quito el apoyo. Pero quitarle el apoyo a un niño que no camine es casi imposible. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mantener el centraje. Para eso tenemos que abrir las piernas. Poner botas con yugo, así como se trata de la reconstrucción de cadera. En esto también es válido, especialmente niños de 6 años, 7 años que no están ni ahí con hacer reposo. Aquí vemos en esta nueva radiografía, al lado derecho, comparen con la del lado izquierdo. Ustedes ven que hay en la radiografía de acá una fragmentación. Está fragmentado. Y esta es una segunda etapa, porque la primera es la esclerosis o esclerosis, la vamos a ver enseguida. Ya, después viene la fragmentación. Y después que se fragmenta, que pasa 1 o 2 años, viene la etapa de reparación. Y en la etapa de reparación, cuando nosotros tenemos que actuar, aprovechando que está reparando, sentimos mejor, porque toda la forma del cotito, del redondito. Miren la diferencia. Esta es la masa. Aquí se ve la radiografía AP, no se ve muy bien. Esta es la misma radiografía, pero AP no se ve la fermentación, no se ve acá. No hagamos. Aquí hay otra forma de cómo diagnosticar. A veces el diagnóstico no es fácil. Si llega a mi consulta un niño con su mamá, me dice, el niño está cojeando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lleva como un mes cojeando, pero se cayó, ¿no? No se ha caído. ¿Y ha cojeado antes? Sí. A los 3 años empezó a cojear, después dejó de cojear un tiempo y ahora vuelve a cojear. Y el niño tiene 4 años, 5 años. Tengo que sospechar y es varón. Se ve inquieto. Tengo que sospechar y tengo que descartar una enfermedad. Y ahí existen, voy a mirar la diapo, dice diagnósticos hechos por cintigrafía. ¿Saben lo que es la cintigrafía? No. ¿Sí? No. Han escuchado los radioisótopos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son los isótopos? ¿Se acuerdan del átomo? El átomo tiene una masa, ¿verdad?, que está en el núcleo, formado por los protones y los neutrones. ¿Ya? Y tiene los electrones que van por fuera, en órbitas. ¿Ya? Entonces, la masa, formada por protones y neutrones, se modifica en los neutrones. Por ejemplo, el carbono 14. Hay una modificación en los neutrones. Y eso permite, ¿verdad?, en los estudios de la antigüedad, de todos estos descubrimientos geológicos, hacer un estudio de la edad. Esta momia tiene 2.500 años, tiene 3.000 años. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio de un carbono 14 que es un radioisótopo.
pero también hay radioisótopos como el yodo. El yodo 131 permite tratar el hipertiroidismo, ¿verdad? Porque la característica de estos radioisótopos es que son inestables. Entonces, por tener un cambio en los neutrones, son inestables y se visualizan fácilmente. Esos son les puedo preguntar una vez, los radioisótopos son átomos. La respuesta es no. Son átomos modificados. Entonces, ahí en la scintigrafía, aquí se usa el tecnesio 99 para hacer estudios de captación de las zonas que pueden estar afectadas por la circulación. ¿Ya? Y el escáner, que está donde dice TAC, tomografía axial computarizada, significa TAC. Ahí ustedes pueden ver que hay una fragmentación al lado izquierdo. ¿Por qué digo yo al lado izquierdo? Por convención el escáner y la resonancia, todo lo que está a mi derecha es izquierda, porque se ve desde abajo. Esos dos ángulos. Entonces ahí al lado izquierdo ven ustedes fragmentación y al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el PET? Primero, etapificar. ¿En qué etapa del PET estamos? Primera etapa, segunda etapa. ¿Ya? Y aquí están las etapas y los tiempos. Ahí desde los tiempos ya notan los tiempos. La primera etapa es la de necrosis, en que se produce una esclerosis. El hueso se ve más blanco. Aquí está más blanco, es una etapa de esclerosis. Y dura todas 3 meses, ¿no? Y después viene la etapa de fragmentación, del tercero al medio 18. Y después viene la etapa de reparación. Y va de 1 año y medio a 4 años. Y esa etapa es larga, prolongada. Entonces nosotros cuando vemos un paciente igualmente lo vemos en etapa de reparación. Y ahí estamos en condiciones de actuar. Porque a veces si tiene signos de riesgo, como vamos a ver en adelante, tenemos que mejorar eso y centrar. Bueno, y la remodelación ahí termina con el término del crecimiento, viene la remodelación. O sea, esto dura eternamente, pues, dura casi toda la edad del niño hasta la adolescencia. Estamos con el famoso PET. Una vez evaluado o etapificado, tenemos que evaluar el grado de compromiso e intensidad, porque no es lo mismo un PET, ¿sí? Profe, pero si nos llega un niño así que está cojeando, ¿se lleva directamente o por la grafía tenemos lo primero que descartar esto en caso de que cumpla con que está dentro de la edad? A ver, si tú eres médico general y tienes un niño que tiene 6 años y está cojeando, y que tiene una historia de cojera, tú tienes que pedirle una radiografía de pelvis, AP y Lauenstein. Siempre toca AP y Lauenstein. Y con esa imagen tú puedes decir, merece un traumatólogo. Y si tú eres ortopedista, traumatóloga, no necesitas, la verdad lo tienes tú, ¿verdad? No creo que, no sé, le va a gustar a los ortopedistas. Tenemos una doctora, ¿sabían ustedes, no? Una doctora, trabaja con nosotros en el hospital. Es la primera traumatóloga en Arica, ¿o no? Se dedica, es espectacular, como cirujana. Aquí hay poco hombre, así que no la mujer tiene mucha habilidad y como cirujana espectacular. Por ejemplo, si yo no quisiera escoger un cirujano plástico a la cara, dejo un agujero.
Así es la cosa. Bueno, segundo, evaluar el grado de compromiso e intensidad de este PERTE. Y aquí tenemos los signos, ¿verdad?, de Solter, que se refiere a la fractura subcondral. Aquí se refiere a la fractura subcondral y podemos medir más o menos un tercio, un 50% de la cabeza, ¿verdad? Y si menos del 50% es un Solter A. Si tiene fragmentación más del 50%, es un Solter B. En el fondo, el A es menos grave que el B, ¿verdad?, en términos de la fractura subcondral. Pero ese no es solo el único signo, sino que también tenemos cateral, que se refiere a la extensión de la fragmentación en el núcleo. Y hay fragmentaciones que solo comprometen un 25% de la cabeza femoral, otros PERTE comprometen el 50%, otros el 75% y otros que comprometen toda la cabeza femoral, toda fragmentada. Entonces, cateral 1, 2, 3 o 4 según el porcentaje de fragmentación de esa cabeza femoral. ¿Ya? ¿Eso usted lo saca o tiene ¿Cómo? un programa como para decir cuánto porcentaje? O sea, ¿usted lo ve y dice ya tiene 25 o hay algún programa? No, con la radiografía. Con la radiografía lo logra, sin problema. Y finalmente el signo de Herring. Herring se refiere al compromiso del pilar lateral. En el fondo, lo que quiere decir que el pilar lateral es la parte de acá, esta zona se está arrastrada, está dividida de la altura. Eso es muy grave. Eso, obviamente, claro, si se está ordenado aquí, ya está raro. ¿Qué significa la regla? Si está ordenado aquí, significa que tiene una boxa blanca, más que claro. Y de hecho, es lo que más se considera para las indicaciones operatorias. Este signo de Herring, ¿ya? El A es sin compromiso, el B tiene menos del 50% y el C más del 50%. Entonces, si miramos para atrás, hablamos del primer término, ¿verdad?, del signo. ¿Cuál es el signo del subcondral? El subcondral, el compromiso subcondral, menos del 50%, más del 50%. ¿Ah? Solter, claro. Solter. El segundo es el cateral, el de la fragmentación, el porcentaje de la fragmentación. Y el tercero es Herring, ¿ya? Y nos queda evaluar los factores de riesgo o de mal pronóstico. Y aquí es bien interesante porque los factores de riesgo primero son clínicos, cuando se trata de pacientes obesos que tienen rigidez articular de la cadera y que tienen signos radiológicos que son el signo de Cage, la horizontalización de la fisis, las calcificaciones laterales, extrusión o subluxación y cambios metafísicos. ¿Qué es eso? Aquí está. El primero que se ve ahí es el Cage, que es la mueca. Después tenemos calcificaciones laterales. Después, subluxación. Aquí está el borde y el segmento de cadera de cabeza se subluxó. Esto le salió su cuerpo. Es una subluxación, por lo tanto va derecho a la coxa plana. Después hay cambios en la metáfisis, cambios superficiales, quistes óseos subcontrales y finalmente la horizontalización de esta fisis. La fisis normalmente es así. Y miren cómo está representada acá. Entonces, todos esos signos son signos de riesgo, de mal pronóstico, tienen que ser considerados.
¿Ah? ¿A quiénes tenemos que tratar? Si se trata de un menor de 6 años con Herring A, sin factores de riesgo, solamente observación. Dijimos que esto se mejoraba solo siempre que mantuviéramos la cabeza esférica. Y si este niño, y esa es una cosa importante, si el niño empezó el PERTE antes de los 6 años de edad, el pronóstico es mucho mejor a un PERTE que empezó a los 8 años. A menor edad de comienzo del PERTE, mejor pronóstico. A mayor edad, sobre los 6 años de edad, el pronóstico es más malo. Si tenemos un mayor de 6 años, Herring B o C, con todos más factores de riesgo clínicos o radiológicos, eso son quirúrgicos. Son quirúrgicos y el estudio de la pelvis en posición de centraje de gran ayuda para decidir, al igual que el TAC, con estudios de anteversión. Frente a signos de subluxación, debe plantearse la contención quirúrgica, la discusión de osteotomía femoral o pelviana. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, un Herring con subluxación, pero yo abrí las piernas, ¿verdad?, y le tomé y hice un gesto para centrar esta cadera. ¿Ya? Entonces, abducción y un poquito de rotación interna para mejorar el centraje. Y me funcionó. ¿Pero qué significa eso? Que yo tengo que hacer un corte acá en el cuello para lograr ese centraje. Miren esto. Aquí pueden ver ustedes signos de riesgo. Hay cambio metafisiario, hay subluxación, hay una pérdida de altura, Herring C, ¿verdad? Signos claramente de riesgo. Pero una osteotomía, un corte aquí, una osteosíntesis en esta zona, el corte está acá. Tenemos mejoría del centraje y vean la reparación. ¿Por qué? Porque se hizo una etapa de reparación. Entonces, terminó remodelando y quedó con cabeza esférica. Una cadera que era muy fea. Ven arriba y ven cómo la osteotomía de centraje corrigió el problema. Entonces, ese tratamiento del PERTE puede llegar a ser quirúrgico, no siempre. Pero si hay signos de riesgo, la etapificación, ¿verdad? Todos tenemos que establecer por qué lo estamos operando. ¿Y cuál es el fracaso del tratamiento? Lo que les estoy mostrando, la coxa plana. Esto que se ve ahí es una barbaridad, no es posible, no lo hicimos muy mal. ¿Estamos claros con el PERTE? Mire, el gran concepto es que la historia natural del PERTE parte, pero siempre remodela. Y depende de nosotros si remodela bien o remodela mal. ¿Verdad? Y el otro concepto, menor de 6 años que parte el PERTE, buen pronóstico. Mayores de 6 años, que la enfermedad del PERTE parte, mayores de 6 años, peor pronóstico. Bueno, finalmente nos queda esta patología que se llama epifisiolisis. Recordar siempre, el PERTE se ve entre los 3 y los 12 años de edad, y esta patología se produce en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué se produce en la etapa de la adolescencia? Porque la fisis que está, ¿verdad?, en la zona de la cadera proximal, en la etapa de la adolescencia está muy activa porque hay un crecimiento rápido en los adolescentes. Y al haber crecimiento rápido, mucha multiplicación celular, se ablandan las fisis. Entonces aquí hay factores hormonales que influyen y que intervienen en el crecimiento y que son causa de esta patología.
Aquí en esta imagen podemos ver que se visualiza más en los hombres de 9 a 15 años de edad. Y son pacientes que claudican, que cojean con rotación externa. O sea, no caminan con el cuello, pero rotan externa. Es una cojera en rotación externa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se ven caderas que en abducción, en apertura. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reducir esta cadera y para eso tenemos que hacer lo contrario, rotar interno. Ahora, va a depender de la etapa en que nosotros veamos al paciente el tratamiento. Pero, ¿qué es lo importante? Y lo reitero nuevamente, la radiografía. Hay ejemplos categóricos de casos de epifisiolisis, grados avanzados, no diagnosticadas. ¿Por qué? Porque tú pides radiografía solamente frontal o antero-posterior. Falta la Lawrence. Estas son enfermedades que se diagnostican con 2 planos. Busca el PERTE o busca la epifisiolisis, siempre 2 planos, AP y Lauenstein. Aquí nuevamente para recordar la circulación terminal que tiene la cabeza del fémur, ¿verdad? Y que puede producir puede llegar a una necrosis vascular. Esta enfermedad es una de las complicaciones que tiene la necrosis vascular. Aquí se puede ver claramente el deslizamiento. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza la rotación externa. Realiza rotación externa y esto está hablando. Entonces permite el deslizamiento. La cabeza no solo se congela, sino se va hacia abajo. Aquí tiene el 50% de circulación por dentro, quizás más. Y esto puede ser los vasos, sí, pero igualmente son lesiones que son también crónicas, se han producido bajo precisamente que no son agudas, son un porcentaje. El 15% es el porcentaje de lesiones agudas. Aquí está lo que se llama la línea de Klein. Al lado izquierdo se ve que la línea de Klein corta parte del núcleo. Esta línea de Klein parte del núcleo frontal, pero acá esto sí está deslizado, por lo tanto, aquí se puede ver que esta es la cadera posterior, pero tiene el deslizamiento que tenía esta cadera. Entonces hay un salto, una forma de ver aquí de la cabeza, y el eje de la diáfisis del cuello del fémur. Aquí se establece un área. Dependiendo de ese ángulo, nosotros podemos clasificar el grado de deslizamiento o de severidad de la epifisiolisis. Hay algunos factores bioquímicos que producen cambios fisiarios, como la disminución de la celularidad y alteraciones en la arquitectura de esta fisis, degeneración y apoptosis de condrocitos. Además, factores mecánicos como la debilidad del anillo pericondral, la verticalidad de la fisis y el sobrepeso son factores que contribuyen a producir esta patología. La radiografía es lo de elección siempre,
aquí no sirve la resonancia magnética, ni sirve el escáner. El escáner sí para poder determinar el grado de rotación o de deslizamiento, pero lo importante, lo primero es la pelvis, AP y la muestra. Después el escáner para cuantificar el deslizamiento. Ecografía no es necesario para nada. La resonancia magnética, el cintigrama óseo, como conversamos, lo que vimos a propósito de los radiologos, se pueden hacer, pero en una etapa de predeslizamiento. El paciente empieza con dolor, no se sabe por qué, y le duele y cojea, pero las radiografías de AP y LAMA son normales. Entonces decimos, no, aquí no hay nada. Y no es así. No es así, hay que hacer otro examen. Y la resonancia magnética es un muy buen examen cuando uno tiene radiografías normales. Esa es la etapa de predeslizamiento. Entonces, si clasificamos según el tiempo de evolución, tenemos el predeslizamiento diagnosticado ya sea con resonancia magnética o con cintigrafía, y la epifisiolisis en etapa aguda, que es solo un día un 15%. En etapa crónica son la mayoría, 85%, y afortunadamente qué bueno que sea la mayoría, porque las que dan problemas y dan necrosis vascular son las agudas. Y también hay una cuarta forma de presentarse, que es lo que se llama aguda sobre crónica. ¿Qué significa eso? Que un paciente que tiene una epifisiolisis crónica tiene una caída, qué sé yo, y agrava más su deslizamiento. Entonces se produce dolor, es una etapa aguda sobre una etapa crónica. Esas también tienen buen pronóstico. Son las agudas que nos complican la existencia. Y aquí, según el desplazamiento, se clasifica en grado 1, un deslizamiento menor de 33 grados, grado 2 entre 33 y 50% de 50 grados, y grado 3 mayor de 50%. Aquí está lo mismo, leve, moderada, grave, severa, y el ángulo de Sandwich, cómo se mide para poder establecer el grado de angulación. Entonces, clasificación según la clínica. Hay algunas que son estables, que pueden caminar con o sin muleta, y el riesgo de necrosis vascular es casi nulo. En cambio, las inestables, que son las agudas, son incapaces de caminar. Y en la eco tiene un derrame articular. El riesgo de necrosis vascular en las inestables es de 22 a 47%. Aquí tenemos un caso, ¿verdad?, que está al lado derecho, al lado izquierdo, ¿es esto? Pero tenemos el caso de Israel. Entonces, el tratamiento consiste en hacer lo que se llama una epifisiodesis. ¿Qué significa epifisiodesis? Sellar el cartílago del crecimiento. Ese es el tratamiento de estos casos. ¿Cómo se mejora cómo se trata la epifisiodesis? Con epifisiodesis. Epifisiodesis. Cierre de las fisis. Se memoriza hacerlo in situ. ¿No? ¿Qué significa in situ? Un pequeño deslizamiento, lo que todos los niños así con ese pequeño deslizamiento y que remover como sea. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitarle el dolor de cabeza que significa una necrosis vascular que no es complicada. Y aquí está la forma de tratar. Ustedes ven, esto es un tornillo granulado, primero se coloca una aguja y la ventaja de la aguja es que permite poner un tornillo a través de ella, que sirve como guía. Entonces la aguja no produce mayor daño.
pero el tornillo sí porque es muy grande. Entonces yo tengo, con el tornillo granulado puedo exactamente saber dónde voy a poner mi tornillo. Ya. Estos tornillos granulados son de 6.5 o de 7 milímetros de diámetro, pero lo importante es lo siguiente, y este es el gran concepto. Aquí tiene que tener ojo y esta pregunta examen. ¿Cómo trato una epifisiolisis? ¿Con un tornillo granulado, con 2 tornillos granulados o con 3 tornillos granulados? Con un tornillo granulado. ¿Por qué? Por las complicaciones, obviamente. Claro. Está más que claro, ¿no? 5% de complicaciones tengo si pongo un tornillo, pero si pongo 2 me aumentan a 20% las complicaciones, y si pongo 3, casi 40%, o sea, es una barbaridad. ¿Ya? Y se ha mostrado que un tornillo estabiliza y sella en definitiva. ¿Ya? En el último tiempo hemos tratado como 3 casos agudos. ¿Cómo se tratan esos casos agudos? Son blandos, por lo tanto. Se colocan en mesa ortopédica y solo con la tracción se reduce. Con tracción es como si fuera una fractura de cadera. Tracción de la fractura de cadera y se alinea, se reduce por un sistema de tracción en mesa ortopédica. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer. La tracción no es tan complicado y se puede hacer percutánea. ¿Qué es la fijación profiláctica? Resulta que esta enfermedad no solo afecta una cadera, en un 20% afecta a la otra cadera. ¿Ya? Entonces, resulta que a veces los mismos papás son agresivos y dicen, doctor, ¿y qué va a pasar con la otra cadera? No sabemos, pero ¿qué vamos a esperar? Entonces se puede hacer lo que se llama una fijación profiláctica, o sea, colocar un tornillo percutáneo y con eso hacemos una epifisiolisis y fijamos las 2 caderas al mismo tiempo, una no crece más que la otra, queda igual. Esa es la otra cosa, que si tú fijas, lo dejas igual, no evitas que la cadera que no se tocó crezca más. Pero ¿siempre hace las 2 o No, cuando lo piden? No siempre hacemos las 2. Sí. ¿Y cuáles son las complicaciones? Nuevamente la famosa necrosis vascular, una falla en la osteosíntesis, una condrolisis, o sea, una lisis del cartílago, osificaciones neurotópicas y una artrosis a largo plazo, pero esos son muy, muy raros. La gran complicación es la necrosis vascular. Y esa es la única que tienen que retener. Eso es. Pero... Eso es un agudo cuando que sucede, ¿no? ¿Cómo? El tratamiento agudo que dijo que fue recorrido con yeso cuánto tiempo se deja. Y he visto que en el tratamiento agudo se utilizaba yeso como ortopédico, pero ¿cuánto tiempo se deja yeso? El que dijo que en el agudo se trataba con yeso. Que eso era lo que en agudo porque el yeso al reaccionar no se usa. Lo que pasa es que en alguno se coloca en la mesa fraccional, pero está pesado. Entonces con la fracción se reduce. Se le coloca todo el mundo. Vos lo tenés que empezar. Bueno, la clase, aquí hay una última clase que es la fractura extremidad inferior y vamos a hablar un poco de disminución de fracturas también, el tobillo que se ve muy frecuente en los adolescentes. Puede ser que todos los problemas de la síntesis, de la física, todos los problemas físicos son de la adolescencia, porque ahí es donde se produce la mayor actividad
siempre se mejora. El profesor dice que los adolescentes que se tratan con un niños. Y en la clase de usar la cadera que tiene que saberse la memoria, los factores de riesgo, y la limitación de la abducción en el mayor de 8 meses, y la parte de controlar el nivel de primero segundo mes, y el diagnóstico precoz, si un menor de recién nacido con factores de riesgo, están indicadas en la ecografía. Ahora, aquí hay un solo ecografista bueno para recién nacido, la no para todo. Las dos en sus lejos. El único que hace el profesor de la charla, el único que permite que yo hice el curso de la charla. Y la fortuna de que el mensaje me mandó esa época, y yo era mucho en error, pero yo era feo raro, así que yo fui 12 que participaron en el único curso que impartió el gráfico que tenemos acá en Chile. Así que yo puedo leer los exámenes perfectos, sé quién lo va a salir y quién no lo va a hacer. Pero Alonso siempre se en alguna parte de la segunda de aquí de Europa o los checos no tienen, perdón, los europeos con este problema de la democracia es totalmente distinto a nosotros. Ellos no hacen nada de los días. Ellos hacen solamente tecnología, hacen genético recursos, genético recursos. Entonces, todos los días están mejorados hace 3 meses. No tienen que ver a nadie. Pero nosotros todavía estamos en una etapa. Nosotros una novita de una niñita de 9 años de Bolivia y usar la cadena, esas cosas no se ven. Los europeos, bueno, esto mismo lo hicieron en toda Europa, en toda la Unión Europea y la Unión también. Pero los gringos son más solos. Los americanos son más solos. Hacen mucha ecografía dinámica, mueven para la cadena. Eso no se puede. Tiene que hacer posición fija. Lo ponen de un lado y del otro lado. Es una camita que tiene 2 posiciones.